Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Messi, octavo Balón de Oro. Y Aitana Bonmatí, Balón de Oro. Sensacional gala de la entrega de los premios de France Football, pues con claro y evidente sabor culé, sabor Barça. El primer premio se lo llevaba Aitana Bonmatí. Después, bueno, de estos premios secundarios, ahí, unos premios extraños. El premio Copa, merecido, que se llevó Bellingham, porque, bueno, lógicamente, ¿no? Está haciendo unos meses muy buenos y también había hecho una buena temporada con el Borussia Dortmund, pero sin duda, pues este comienzo de liga espectacular a nivel realizador le hace, claro, ganador de ese premio. Y luego un premio extravagante, el premio Sócrates para Vinicius. Vaya premio, Vinicius. Todo un ejemplo de la sociedad. Sí, señor, Vinicius, sí, señor. Bueno, después de estos premios de Chichinabo, pues llegaban los platos fuertes. El primero, lógicamente, ese Balón de Oro merecidísimo para Aitana Bonmatí, mi jugador favorita del Barça. Ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Junto con Fridolina Rolfo. Esta Aitana Bonmatí, pues es una jugadora que yo creo que cualquier amante del fútbol, pues ve en ella pues un nivel superior a todas las demás, ¿no? Una futbolista impresionante, manejando los tempos en el centro del campo, incorporándose al área, una jugadora que recuerda mucho a nuestros centrocampistas del fútbol masculino, a los más pues galardonados y famosos, a Andrés Iniesta, a Xavi, a Pedri actualmente, incluso algunos rasgos de Gavi o de Fermín López, ¿no? Así es, Aitana Bonmatí, una auténtica crack mundial y sin lugar a dudas merecedora absoluta de este Balón de Oro. Desde aquí le mando un cariñoso saludo a Jiménez Los Santos, guapo. Te mando un beso enorme y también unas botas con plataformas, guapo. A ver si te meten el Balón de Oro de Aitana por el culete. Seguro que lo habrás disfrutado, hombre. Seguro que lo habrás disfrutado como buen español que eres, que el galardón vaya a una jugadora española que además no ha dudado ni vacilado en agradecer a todas sus compañeras de equipo, tanto en el club, en el Barça, como en la selección española. Se declaró, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Admiradora del Barça de Pep Guardiola, incluso recordó la anécdota de que nació el mismo día, en la misma fecha que el propio Pep Guardiola, y que se crió viendo ese Barça, el mejor equipo de toda la historia, de sus admirados Xavi, Iniesta, Leo Messi, Puyol y Busquets. Es lógico, ¿no? Un equipo que sentó cátedra y que ha marcado generaciones, lo estáis viendo en YouTube, y no solo barcelonistas, también algunos que los ha dejado un poco tocados del ala, sobre todo los de la otra acera, ¿verdad? Merecidísimo, en definitiva, el premio de Aitana, clarísima, pues ganadora, ¿no? Entre las 4 finalistas estaban pues 2 compañeras del Barça, Salma Parayuelo y también Fridolina Rolfo. Sin duda, pues de las jugadoras más destacadas del mundo, pero es justo reconocer que Aitana Bonmatí yo creo que ha sido la mejor de todas este año y sinceramente yo creo que es la mejor jugadora del mundo independientemente pues de los títulos que haya conseguido. Un galardón que hace justicia con ella y que pone también la marca Barça en todo lo alto, ¿no? Una abanderada, lógicamente, de la marca Barça, y es un orgullo como barcelonista pues verla ahí recibiendo el premio que la califica de lo que es la mejor futbolista del mundo, sin discusión alguna. Y llegamos al plato fuerte, al último trofeo, a la entrega del Balón de Oro de fútbol masculino. ¿Quién si no? Leo Messi otra vez. El octavo, coño. El octavo Balón de Oro. Uy, cómo se nota el escozor. Sobre todo ver a algunos desgraciados ardiendo en Twitter, ¿verdad? Un Balón de Oro que no podía ser de otra manera. Ganador del Mundial, una buena temporada a nivel de registros con el Paris Saint-Germain y también en el equipo del Inter de Miami, pero sobre todo
un Balón de Oro claro debido a que no ha habido tampoco un oponente, pues digamos que hiciese un año lo suficientemente espectacular como para disputarle el título a un Leo Messi que, lógicamente, siendo tan destacado en ese mundial, pues tenía todas las papeletas para ganarlo, a pesar de que, bueno, de esa dificultad, ¿no? El hecho de que el mundial fuese en las navidades pasadas podía hacer que quedase un poco en el olvido, ¿no? Al no ser un mundial al uso, en verano, si el mundial hubiese sido en verano ya estaría cantadísimo, pero siempre daba margen al hecho de que cayese en el olvido, ¿no? Estamos viendo que prácticamente ha pasado un año desde el mundial que ganó Leo Messi, y lógicamente podía haber caído en el olvido, sobre todo si hubiese algún futbolista que de manera individual destacase muy por encima del resto. Los jugadores del City hicieron una gran temporada, pero todos a un nivel similar de excelencia, ¿no? No podemos destacar uno por encima del otro, y por eso yo creo que Leo Messi es claro ganador, además de un Kylian Mbappé que siempre estará ahí, ¿no? Porque yo creo que después de Leo Messi, ahora mismo, pues tiene todas las papeletas para pelear por este trofeo, ya que su nivel individual yo creo que es el mejor de todos, a esperas pues de lo que puede hacer Haaland, o bueno, lo que puede hacer a lo mejor Jude Bellingham, Pedri, etcétera, así como los jugadores que vayan saliendo, ¿no? En el futuro, estos jugadores sobre todo que vienen fuerte desde Brasil, tan jovencitos. Leo Messi gana el 8º, probablemente el último, ¿no? Ya de su carrera. Y he de decir que son 8, que son muchos, pero que se me hacen pocos. Se me hacen pocos porque considero que debería haber llevado por lo menos 10, ¿no? Si hubiese un mínimo de justicia, un mínimo de sentido común, porque ¿cuántos balones de oro le han chorizado a este señor, Dios mío? ¿Cuántos balones de oro le han chorizado a este señor? Siempre he dicho, si yo fuese el representante de Leo Messi, metería querellas y denuncias y demandas por daños y perjuicios a France Football por todos los balones de oro que le han birlado a este señor. Ha sido vergonzoso el tener que soportar pues esa comparativa ficticia, artificial, para no hacer de menos a los seguidores del Real Madrid con Cristiano Ronaldo, ¿no? Lo hemos vivido especialmente aquí en España, pues a través de los medios de comunicación de la caverna, sin querer ofender a sus seguidores madridistas, pues intentando fomentar esta comparativa artificial, ¿no? Más completo, salta más, gilipolleces varias que hemos vivido en muchas ocasiones. ¿Quién nos recuerda aquella vez que Blatter, de buena fe, cuando le preguntan pues quién era su jugador favorito, contestó sin dudarlo Messi, e hizo aquellos gestos de Cristiano Ronaldo caminando como un soldado, ¿no? Bueno, las críticas del Chiringuito todavía las recordamos. Aquella campaña que se hizo esa temporada, que sirvió para mangarle uno de los balones de oro que le han chorizado a Leo Messi. Se lo mangaron ese año con una campaña salvaje y atroz y vergonzosa, donde llegaron incluso a prolongar unas votaciones que ya estaban cerradas y que había ganado Leo Messi, para incluir ahí, bueno, pues unos partidos de clasificación para la Eurocopa o para el Mundial, donde Cristiano metió un par de goles a Suecia o 3, pero yo creo que aunque no hubiese metido ningún solo gol, el escándalo que se había montado era tal, bueno, pues que yo creo que France Football decidió, y los que votaron pues se vieron un poco presionados y sugestionados por este acoso mediático. Así en más de una ocasión. Y este acoso mediático funciona. ¡Claro que funciona! ¡Claro que funciona! Aún recuerdo a todos esos desgraciados que se atreven a decir que el año del Mundial lo tenía que haber ganado Iniesta o Xavi. Iniesta, Xavi, ¿pero qué cojones me estás contando? ¿Pero qué cojones me estás contando? ¿Cómo te pueden lavar así el cerebro, chaval? ¿Por qué te ríes de la gente que ve el fútbol? ¿Acaso no vimos toda esa temporada los partidos donde Messi era el mejor todos los días, todos los putos días, hostia, driblando, asistiendo, dando pases clave, marcando goles a punta pala, haciendo todo, haciendo de extremo, de delantero, de centrocampista, de organizador, de todo, hostia? Y me vienes tú a decir que tenía que haber ganado Iniesta o Xavi porque ganaron el Mundial. ¿Pero qué ganaron el Mundial? Este premio es para el mejor jugador del año.
Y todo ese año, todos los putos días, cada vez que jugaba ahí el Barça, el mejor era Messi, todos los putos días. Por algo, Xavi e Iniesta eran gregarios de Messi. Y ellos lo saben, y no les caen prendas en reconocerlo. En ningún momento montaron polémica alguna. La polémica la montaron solo los chalados, ¿no? De acomplejados de barcelonitis y criados ahí con los complejos políticos de sus padres y mierdas diversas. Desde aquí, aprovecho para mandaros a tomar por el culo, hombre. Iros a tomar por el culo. Un poco de fair play, sinvergüenzas. ¿Cuántos balones le han chorizado? ¿Cuántos balones de oro le han chorizado a Leo Messi? ¿Cuántos? Un Leo Messi que volvió a tener palabras de cariño hacia el Barça nuevamente, lógicamente, porque queda sellado para siempre el nombre de Messi con el del Fútbol Club Barcelona, al igual que quedó el de Johan Cruyff, al igual que queda el de Maradona, al igual que queda el de Ronaldinho, al igual que también quedó el del mejor Ronaldo Nazario. Es así. Por eso, siempre se sentirán inferiores. 8º Balón de Oro para Leo Messi. Seguramente ya el último, lógicamente, ¿no? Él mismo pues parecía reconocerlo, diciendo que ya es el momento para los jóvenes, ¿no? Lógicamente él ha dado un paso hacia un fútbol menor en la liga estadounidense y es consciente de que jugando en la liga estadounidense ya no volverá a ganar el Balón de Oro, salvo, quién sabe, ¿no? Si dentro de 3 años pues logra presentarse al Mundial y vuelve a dar la campanada. Pero aún así deja esta cifra, 8 balones de oro, una cifra que será prácticamente imposible de superar, aunque, insisto y repito, se queda muy corta para los que de verdad mereció. Mereció 10 por lo menos. Se queda en 8 por 5 de Cristiano. Para mí, Cristiano podría haber ganado pues 3 o 4. Uno de ellos, el que le chorizaron y le dieron a Luka Modric. Hay que decirlo. El Balón de Oro que le dieron a Luka Modric, ese sí se lo merecía Cristiano Ronaldo, pero ese no lo ganó como castigo por irse del Real Madrid. ¿A que sí? ¿A que sí? France Football, di la verdad, France Football. Dinos la puta verdad. Ay, si Leo Messi tuviese unos buenos abogados. Si Leo Messi tuviese unos buenos abogados. Porque lógicamente esto ha costado dinero, Esto le habrá costado dinero, que le sobra, por otra parte. Pero una buena demanda por daños y perjuicios, seguro que tendría cabida. Nada más, pues contento por el resultado, contento por Leo Messi, contento por Aitana Bonmatí y contento también, cómo no, por el Fútbol Club Barcelona, que sigue engrosando pues su lista de leyendas y obviamente esto no hace más que elevar la marca Barça por todo lo alto, como siempre. Los mejores de la historia han jugado, sí, y lo sabes, en el Barça. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!